Una de las características del corazón sedentario es la taquicardia de reposo o el aumento de la frecuencia cardíaca de reposo. Eso lo vemos, y sobre todo la capacidad funcional. La capacidad funcional de un paciente sedentario está claramente descendida comparado con un corazón entrenado. La actividad física sobre el sistema cardiovascular entero produce diferentes alteraciones a nivel del sistema cardíaco. Esa alteración se genera desde dos puntos de vista, desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista eléctrico. Por lo general, la actividad física tiene elementos mixtos, o sea, hay parte que es estático y parte dinámico. Por ejemplo, el fútbol tiene un gran componente dinámico y un bajo componente estático, el tenis lo mismo. Por ejemplo, el levantamiento de pesas es otro esfuerzo que genera un alto componente estático con un gran componente anaeróbico. Esas alteraciones producen a nivel del sistema cardiovascular diferentes alteraciones en la estructura, que genera alteraciones en el tamaño de la cavidad, en el espesor de las cavidades. Sí, la actividad física es una actividad que obviamente tiene múltiples beneficios a lo largo de toda su vida y a cualquier edad y cualquier tipo de actividad física. Lo que sí es verdad que la actividad física en exceso, cuando existe algún tipo de cardiopatía predisponente, ya sea una cardiopatía isquémica, o sea, alteraciones en las arterias del corazón, o una cardiopatía estructural o una arritmia predisponente, la actividad física excesiva puede desencadenar un problema cardíaco mayor, por ejemplo, o una arritmia mayor, o un infarto, o una rotura de placa de ateroma que genera después un infarto. Pero para eso se tiene que dar la condición o estructural o eléctrica que el ejercicio en forma excesiva lo puede desencadenar. La muerte súbita en el deporte siempre es un tema controversial y siempre es un tema de debate, porque obviamente genera gran repercusión, no solo a nivel social, familiar, y muchas veces trasciende por el impacto que genera ver un deportista o un paciente en buen estado aparente de salud que tenga un evento catastrófico como la muerte súbita. Como conclusión del riesgo de muerte súbita global, en deportistas es bajo. Esto no quiere decir que no aparezca, porque de hecho lo vemos y nosotros desde lo cardíaco, desde el punto de vista cardiológico, lo vemos bastante seguido, pero no es algo que aparezca, que sea algo que es muy frecuente. Muchos eventos se pueden prevenir y eso es lo que nosotros ponemos énfasis, que hay cosas que no, pero la gran mayoría de estos eventos se pueden prevenir. Muchas veces solo con un interrogatorio, simplemente con señales de alarma. Nosotros le decimos banderas rojas. Bueno, ¿cuáles son las banderas rojas que nos tienen que poner en alerta? Desmayos, síncopes al esfuerzo, dolores en el pecho al esfuerzo, fatiga, palpitaciones. Todos esos síntomas son banderitas rojas que aparecen, que al deportista le tiene que llamar la atención, se tiene que conocer, eso reflejárselo a su médico o a su cardiólogo, y ahí empezar la batería de estudios. Que la idea fundamental de la prevención es que los deportistas puedan desarrollarse en su actividad deportiva con la intensidad y con la forma que ellos consideren necesario, pero de una manera segura. Eso es como es el gran como eslogan que nosotros tenemos, que es que hagan deporte, porque los beneficios del deporte son tremendos, pero en forma segura, para prevenir los pocos pero prevenibles efectos no deseables, como una muerte súbita cardíaca o otro evento cardíaco mayor. La presión arterial es hoy por hoy uno de los factores de riesgo cardiovasculares más presentes. Es uno acá en Uruguay de los más prevalentes y siempre hay que tenerlo en cuenta. La presión arterial en el deporte, en cuanto a su prevención, hecha o el deporte practicado en buenas condiciones, favorece el control de la presión arterial. Y de hecho nosotros, los pacientes hipertensos, ni cerca de contraindicarle la actividad física, le indicamos una actividad física adaptada a su presión arterial. Pero hoy por hoy es un pilar, no solo con la medicación y la dieta, es un pilar la actividad física para el control de la presión arterial, siendo hoy uno de los principales factores de riesgo cardiovasculares.
La diferencia básica de un corazón sedentario y un corazón entrenado está íntimamente relacionada con lo que hablamos al principio de las adaptaciones fisiológicas que aparecen en el corazón de deportista, que está relacionado con el tiempo de que hace el deporte y con la intensidad que lo realiza. Si dividimos, si queremos dibujar un corazón entrenado y un corazón sedentario, también como lo que habíamos hablado al principio, desde el punto de vista estructural, son corazones que son más grandes, son corazones que se dilatan un poquito, que siempre tienen sus parámetros superiores, porque no toda dilatación es normal, pero vemos que existe una dilatación simétrica de las cavidades, vemos que se agranda, el espesor de las paredes se puede agrandar un poquito. También se ve la alteración a nivel eléctrico, donde se produce un gran aumento del tono vagal. Esos son parámetros que son normales en el deportista. Obviamente que está en nosotros después ver pacientes que quedan en un gris, que quedan, por ejemplo, con un grosor parietal un poco aumentado y que nos genera la duda, bueno, ¿esto es por el deporte o es por alguna cardiopatía que genera que ese corazón esté ahí? Bueno, en ese tipo de pacientes es donde escalamos un poco más en estudios y definimos un poco mejor para definir qué es el corazón de deportista y cuál es el corazón que es patológico. En la evaluación general que nosotros hacemos del deportista, nos centramos en identificar precozmente alteraciones que puedan producir eventos cardíacos fatales, como accidentes vasculares, infartos, arritmias ventriculares. La cardiopatía isquémica o las arterias tapadas, como es la pregunta, eso se da mayoritariamente en pacientes mayores de 35 años, lo cual, una vez identificado el problema, si identificamos un paciente tiene el riesgo, la probabilidad de tener algún tipo de cardiopatía, obviamente se actúa en consecuencia. En ese momento se le deja de hacer deporte, se lo trata, se lo rehabilita y se intenta volverlo a la actividad deportiva dentro de lo posible y dentro de lo adecuado. La rehabilitación después de eventos cardíacos es algo fundamental y es algo que ha demostrado mejorar la sobrevida y la reinserción tanto en la calidad de vida de estos pacientes, la reinserción laboral, la reinserción en todo el sistema deportivo. Con el tema de las arritmias pasa lo mismo. Una vez identificada la arritmia, si esta arritmia tiene un riesgo potencial, se la trata en consecuencia, dependiendo qué tipo de arritmia sea. El decir arritmias es muy genérico y, como dije anteriormente, hay arritmias que son propias del deportista y no son patológicas, pero hay arritmias que sí son patológicas y sí hay que estar atentas y sí hay que despistarlas y eventualmente tratarlas. Y también, una vez solucionado y individualizado, se puede prescribir un nuevo ejercicio.